dos hombres se miran frente a frente. Uno representa un imperio construido sobre templos y dioses antiguos. El otro llega desde el otro lado del océano, impulsado por la ambición, la fe y el oro. En este video vas a vivir paso a paso el encuentro imposible entre Hernán Cortés y Moctezuma II, y descubrirás cómo una reunión diplomática terminó provocando la caída de un mundo entero. No fue solo una conquista, fue el choque brutal entre dos realidades que jamás se habían imaginado mutuamente. Quédate hasta el final, porque te aseguro que lo que vas a escuchar cambiará para siempre tu forma de ver este momento de la historia. En el corazón de Mesoamérica se alzaba el poderoso imperio azteca, un dominio que exigía tributo, imponía respeto y sostenía un complejo sistema político, religioso y militar. No era un pueblo aislado, era una civilización increíblemente sofisticada. En medio del lago brillaba su capital, Tenochtitlan, una ciudad con calzadas sobre el agua, templos que tocaban el cielo y mercados donde miles de personas comerciaban cada día. Era una metrópolis que rivalizaba e incluso superaba a cualquier capital europea de la época. Su mundo estaba regido por dioses. El sol, su deidad principal, necesitaba alimento para seguir su camino y mantener el orden del universo. Los rituales, a menudo sangrientos, eran esenciales para mantener el equilibrio cósmico. Para los mexicas, el universo dependía directamente de ellos. Su visión del mundo era cíclica y el destino estaba escrito en las estrellas y en las profecías. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en España, el espíritu de expansión ardía con una fuerza imparable. La reconquista había terminado y la energía militar y religiosa buscaba nuevos horizontes. Las expediciones a las Indias prometían riquezas inimaginables y la oportunidad de convertir a millones de almas al cristianismo. Y en ese contexto, un hombre llamado Hernán Cortés, un hidalgo de Extremadura con más ambición que fortuna, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un lugar en la historia. Cortés no tenía un permiso absoluto del gobernador de Cuba para emprender una conquista. De hecho, su expedición era, en muchos sentidos, ilegal. Pero partió igualmente. Sabía que el éxito justificaría la desobediencia y le ganaría el favor del rey. ¿Y el fracaso? Bueno, el fracaso simplemente no dejaría testigos. Era todo o nada. En 1519, sus 11 naves tocaron tierra en la costa de lo que hoy es México. Para los pueblos nativos que los recibieron, aquellos hombres barbados montados en bestias enormes eran algo nunca visto. Sus armaduras de metal brillaban bajo el sol. Sus espadas eran letales. Y sus armas de fuego, los arcabuces, escupían fuego y un trueno ensordecedor. ¿Eran hombres? Eran dioses. La confusión era total. Ante la incertidumbre y la posibilidad de que sus hombres quisieran regresar a Cuba, Cortés tomó una de las decisiones más radicales y famosas de la historia. Mandó barrenar o inutilizar sus propios barcos. El mensaje era claro, no habría retirada. Solo había un camino, hacia adelante, hacia la conquista o hacia la muerte. Rápidamente, Cortés demostró ser no solo un militar audaz, sino también un estratega político brillante. Comprendió que el poder mexica, aunque inmenso, no era amado por todos. Muchos pueblos sometidos por los aztecas resentían el pesado tributo que debían pagar. Cortés vio en ese resentimiento una oportunidad. Se alió con pueblos como los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de los mexicas, y convirtió su odio en un ejército formidable. En este complejo juego de alianzas y desconfianzas, una figura fue absolutamente clave. Una mujer indígena conocida como Malintzin o la Malinche. Ella no solo traducía palabras del náhuatl al maya y luego al español a través de otro intérprete. Ella traducía culturas, intenciones, amenazas y oportunidades. Sin ella, la comunicación entre estos dos mundos habría sido prácticamente imposible y la conquista, tal como la conocemos, probablemente no habría ocurrido. Mientras tanto, en la Gran Tenochtitlan, el emperador Moctezuma II escuchaba informes cada vez más alarmantes y contradictorios. Algunos de sus mensajeros hablaban de dioses regresando, cumpliendo una antigua profecía sobre el retorno de Quetzalcóatl.
Otros, sin embargo, describían a invasores violentos, codiciosos y destructivos. Atrapado entre la superstición y la realidad política, la duda lo paralizaba. Para empeorar las cosas, una serie de fenómenos extraños, como cometas y eclipses, fueron interpretados como terribles presagios. El miedo, un veneno sutil, comenzó a infiltrarse en la corte y en el espíritu del propio Tlatoani. Cortés, por su parte, no dudó. Avanzó sin descanso hacia Tenochtitlan. Cada paso que daba lo acercaba al corazón del imperio y al mismo tiempo lo alejaba de cualquier posibilidad de regreso. Era una marcha hacia la gloria o el abismo. El 8 de noviembre de 1539 finalmente se produjo el encuentro. Nosenú. Sobre una de las calzadas que conducían a la ciudad, el conquistador español y el emperador mexica se encontraron cara a cara. Imaginen la escena. El silencio debió pesar más que cualquier palabra. Moctezuma, ataviado con plumas preciosas y joyas, ofreció hospitalidad, invitando a los extranjeros a su ciudad. Cortés, con su armadura y su fe, ofreció cortesía y reverencias. Pero detrás de los gestos amables, ambos ocultaban una profunda desconfianza. El choque no era solo militar, era filosófico. Para Moctezuma, el poder era sagrado, un deber cósmico heredado de los dioses. Para Cortés, el poder era dominio, la capacidad de imponer su voluntad y la de su rey. Uno defendía el equilibrio del universo, el otro buscaba expandir un imperio terrenal y la fe cristiana. Sus visiones del mundo eran incompatibles. El oro, sobre todo, deslumbró a los conquistadores. Para los mexicas, el oro era un material sagrado, utilizado para adornar templos y vestimentas rituales. Su valor era simbólico. Para los españoles, era riqueza tangible, poder económico, la razón misma de su viaje. El significado no era el mismo, pero el deseo de poseerlo se convirtió en una obsesión que lo cambiaría todo. En un movimiento increíblemente audaz y peligroso, Cortés y sus hombres tomaron prisionero a Moctezuma dentro de su propio palacio. El soberano de un imperio de millones de personas se convirtió en un rehén, un títere en manos de unos pocos cientos de extranjeros. El imperio ahora tenía un líder cautivo y la frágil paz estaba a punto de romperse. Si te está interesando cómo la incomprensión cultural y la ambición pueden cambiar el destino de civilizaciones enteras, suscríbete y acompáñame en esta historia, porque lo que viene a continuación no es solo guerra, es el colapso de un mundo. La tensión explotó. Mientras Cortés estaba fuera de la ciudad combatiendo a otras fuerzas españolas que venían a detenerlo, uno de sus capitanes, Pedro de Alvarado, ordenó una masacre durante una importante ceremonia religiosa en el Templo Mayor. Creyendo que los mexicas planeaban un ataque, Alvarado desató una carnicería contra la nobleza desarmada. La ciudad estalló en furia. La hospitalidad se transformó en un odio implacable. Cuando Cortés regresó, se encontró con una ciudad en rebelión. Los españoles y sus aliados quedaron atrapados en el palacio, asediados por miles de guerreros enfurecidos. En un intento desesperado por calmar a la multitud, hicieron que Moctezuma saliera a hablarles, pero su pueblo, sintiéndose traicionado, lo recibió con una lluvia de piedras. Poco después, el emperador murió, ya sea por las heridas o asesinado por los propios españoles. El último puente se había quemado. La situación era insostenible. En la noche del 30 de junio de 1520, conocida como la Noche Triste, los españoles intentaron huir de Tenochtitlan bajo el amparo de la oscuridad y la lluvia, pero fueron descubiertos. La retirada se convirtió en una masacre. Cargados con el oro que habían saqueado, muchos murieron ahogados en los canales o abatidos por las lanzas y flechas mexicas. Parecía el fin de la invasión. Cortés perdió a más de la mitad de sus hombres y apenas logró escapar. Pero Cortés no era un hombre que se rindiera. Se retiró a Tlaxcala, donde curó sus heridas y, lo más importante, reforzó sus alianzas con los enemigos de los mexicas. Su determinación era de hierro. Durante meses planeó su regreso, y esta vez no cometería el mismo error. Ordenó la construcción de 13 pequeños barcos de guerra, bergantines, que fueron ensamblados a orillas del lago Texcoco. Su plan era dominar el agua y asediar la ciudad por tierra y lago. El asedio de Tenochtitlan fue devastador. Durante casi 3 meses, la ciudad fue bombardeada sin piedad. El acueducto que traía agua potable fue cortado. El hambre, la sed y sobre todo una nueva y terrible arma, la viruela,
comenzaron a causar estragos entre los defensores. Las enfermedades traídas de Europa, contra las cuales los nativos no tenían defensas, fueron tan letales como las espadas y los cañones. La ciudad que una vez brilló sobre el agua comenzó a desmoronarse, casa por casa. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, después de una defensa heroica liderada por el nuevo tlatoani, Cuauhtémoc, Tenochtitlan cayó. Un imperio se extinguía en medio del fuego y la destrucción, y sobre sus ruinas, otro comenzaba a nacer. La conquista no fue solo militar, fue biológica y cultural. La caída del imperio azteca no fue simplemente la derrota de un ejército, sino el colapso de una cosmovisión, de una forma de entender el universo. De aquel choque brutal y desigual surgió una nueva realidad, ni completamente indígena, ni completamente europea. Un mestizaje forjado por la violencia, la fe y la supervivencia. Este encuentro imposible no fue inevitable, fue el resultado de una compleja mezcla de ambición, miedo, tecnología, enfermedades y, sobre todo, una profunda e insalvable incomprensión. Cuando dos mundos tan diferentes no son capaces de dialogar, de entenderse mutuamente, el resultado suele ser la destrucción. Si quieres seguir explorando los grandes choques de civilizaciones que cambiaron el rumbo del mundo y las lecciones que podemos aprender de ellos, suscríbete y activa la campanita. Porque entender estos momentos cruciales no es solo estudiar el pasado, es aprender a no repetir los mismos errores en nuestro presente cada vez más globalizado. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Nos vemos en el próximo video.